tardes. A nombre de Proncavi, Prooncología y Calidad de Vida, les damos la bienvenida a nuestro programa Prevención en Acción. El día de hoy con el tema de qué tan grave puede ser el linfoma en el marco del Día Mundial del Linfoma, que se celebra todos los 15 de septiembre, o sea que mañana va a ser el Día Mundial del Linfoma y pues vamos a hablar de este padecimiento, que es un cáncer que se desarrolla en las células del sistema linfático. Y en México, el linfoma no Hodgkin constituye el tercer cáncer más común en el sexo masculino y el sexto en el sexo femenino. Y pues de esto nos va a hablar el doctor Homero Fuentes de la Peña, que es nuestro oncólogo y nuestro presidente. Gracias, doctor. Y pues vamos entrando en tema. El linfoma dice que es un cáncer que se desarrolla en las células del sistema linfático, pero recuérdanos qué es ese sistema linfático. Mira, me leíste el pensamiento, justo iba a empezar por ahí. Primero, muy buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando. Es un placer estar aquí. Ok, el sistema linfático, a veces un tanto así como desconocido para mucha gente, juega un papel tan importante en nuestro organismo que vale la pena mencionarlo. Todos tenemos presentes los vasos sanguíneos, ya sea las venas o las arterias. El sistema de conducción nerviosa para mucha gente es algo común, pero no lo es tanto el sistema linfático. Y el sistema linfático cumple dos funciones esenciales en nuestro organismo. Hablo primero de la menos importante, no por ello no lo es, pero es menos importante, que es la función básicamente de drenaje de nuestro organismo. Es un sistema de conducción, es una red de conducción que acarrea básicamente todos los desechos orgánicos de nuestro organismo para purificarlos, limpiarlos y procesarlos. Y eso pues es algo muy importante. Es como el sistema de drenaje de nuestra ciudad. Imagínense sin drenaje en nuestra ciudad, ¿qué haríamos, no? ¿Cómo estaríamos viviendo? Pues de la misma manera el organismo cuando se ve afectado en este tránsito del sistema linfático se ve afectado notablemente. Pero todavía hay una función más importante, que es la función básicamente que juega fundamental en nuestro sistema inmunológico. A través del sistema linfático y a través de todos los componentes que comúnmente quizás ya hayan escuchado como ganglios y cosas por el estilo, existe la producción de diferentes sustancias inmunológicas, especialmente los linfocitos, los hay los linfocitos B y los hay los linfocitos T, que juegan un papel esencial, central diría yo, en lo que es la respuesta inmunológica natural de los seres humanos. De tal suerte que cuando esto sucede, cuando se enferma el sistema linfático de manera primaria por un linfoma, que ahorita platicamos de ello, pues tenemos un problema muy serio para empezar, porque es un problema de todo el organismo. O sea, no tenemos linfomas que se localicen a un sitio, aunque hay etapas clínicas, pero en general, pues es uno de los tumores llamados líquidos, o quizás semilíquidos, pero que finalmente difunde y transfunde por todo nuestro organismo y debemos considerarlo como una enfermedad sistémica, como una enfermedad de todo nuestro organismo. O sea, el sistema linfático está compuesto por un líquido, como sería como el circulatorio por la sangre, en este caso sería la linfa. En este caso es la linfa, que a diferencia de un líquido simple, este es un líquido un poco lechoso, digamos, ¿sí? Y es verdad que nos defiende el sistema linfático de las infecciones, que es uno de sus principales trabajos en nuestro organismo. Sí, el sistema linfático, por ejemplo, a través de los linfocitos, produce una serie de elementos, de sustancias, a través de las cuales pues nos defendemos en particular con los linfocitos de las infecciones de tipo viral y de los otros tipos de glóbulos blancos que se producen en la médula ósea, que es parte de este sistema linfático, es donde está, vamos a decir, el nacimiento de las células formes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y demás. Pues ahí se forman y circulan a través de esto. Los leucocitos o glóbulos blancos son un grupo de glóbulos que hacen diferentes funciones. Unas de ellas son los linfocitos, que nos defienden de esto. Hay otros tipos de glóbulos blancos que nos defienden mayoritariamente de otras cosas. ¿Y por dónde circula?
pues básicamente a la par de nuestro sistema circulatorio. Cuando estudiamos medicina, hacía muchos años nos decían los maestros que los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos corrían a la par y nos recordaban una neumotecnia, y una neumotecnia que decía: los vasos sanguíneos o los vasos en general se disponen en la forma de van como van, es decir, vena, arteria, nervio, y pegado al sistema, el sistema linfático que discurre junto con ellos. Sí, de hecho estábamos viendo ahorita una imagen del sistema linfático, y pues se ve ahí todo pegado, lo que dijiste, ¿no? Las venas, las arterias y los nervios, y aparte pues como ahí junto el sistema linfático. Entonces realmente es poco conocido porque, bueno, en la mayoría de los libros de texto básicos, cuando te enseñan las partes del cuerpo humano, ni siquiera se toca el sistema linfático, nadie te lo menciona, no te dicen qué es, ni siquiera que existe, ¿no? Lo omiten por razones que yo desconozco. Ya ves que pintan clásicamente el sistema sanguíneo arterial de rojo, el sistema venoso en azul, y se olvidan del sistema linfático. Deberían de ponerlo aunque sea en amarillito o en cremita, ¿no? Con una distinción, por cierto, hay una distinción anatómica que no mucha gente conoce por la misma razón de que no es conocido. El sistema linfático va de nuestros pies a nuestra cabeza, o sea, corre y discurre a todas partes. Y siempre está circulando. Siempre está circulando. Tiene estaciones que son los ganglios, pero tiene un centro de recambio que casi nadie ubica, y que es a través del conducto torácico, lo que sube de los pies, lo que sube de las piernas, lo que sube del abdomen, de la pelvis, sube a través de un conducto grande, que es el conducto, vamos a decir, es como el vaso grandotote del drenaje grandote de nuestra ciudad, ¿no? Como si fuera una tubería grandota, y desemboca en una cisterna, que se llama cisterna magna del conducto torácico, y que termina precisamente en la parte del hueco supraclavicular del lado izquierdo, pero obviamente por dentro. Ahí es el sitio donde llega la cisterna magna. Ahí el líquido vamos a decir, se limpia y sale nuevamente a la circulación para seguir este proceso circulatorio a un paso mucho más lento debido a la viscosidad de la linfa, ¿no? Y aparte del linfoma, ¿hay otras enfermedades de este sistema o no? Sí, hay muchas enfermedades del sistema linfático aparte de los linfomas. Mira, se dice, y esto también quiero decirlo porque es muy fácil recordarlo, la forma en que nosotros nos damos cuenta de que el sistema linfático está enfermo es cuando justamente las estaciones de este sistema linfático, que son los ganglios, se enferman. ¿Y cómo sabes que se enferman? Bueno, pues porque de repente tienen un tamaño mayor, tienen una consistencia distinta, o bien se aglomeran en un grupo grande que forman finalmente un tumor, ¿sí? A eso se le llaman adenopatías o ganglios que están ahí. Un ganglio puede estar enfermo, primero puede no estar enfermo y crecer porque tienes una reacción inflamatoria normal de tu sistema inmunológico. Digamos, te sacan una muela que estaba infectada y a lo mejor se te forma un ganglio en esta parte del cuello. Pues es una reacción de defensa que justamente los leucocitos y los linfocitos y los granulocitos llegaron ahí a defender de esa situación y el ganglio se inflama. ¿Por qué? Porque acumula más. Pasa el proceso infeccioso y regresa a su tamaño. Eso sería normal. Esa es una forma vamos a llamarle, de detectar esto. Pero también puede ser objeto, por ejemplo, de enfermedades virales. Hay enfermedades virales específicamente que afectan el sistema linfático. Es bien común las enfermedades bacterianas. Ponía el ejemplo de la muela, pero pueden ser cualesquiera de ellas en cualquier parte de nuestro organismo, y los ganglios linfáticos crecen como secundario a ello. En nuestra región es bien común la tuberculosis, y la tuberculosis tiene una forma ganglionar. Hay una tuberculosis ganglionar que no se expresa en los pulmones y que sí se expresa en el sistema linfático.
Y finalmente, aparte de los linfomas y de los cánceres sólidos que con frecuencia afectan al sistema linfático de manera secundaria, tienes las enfermedades autoinmunes. Hay enfermedades autoinmunes muy claras que te dan crecimiento ganglionar. Ejemplo, los lupus, ejemplo, las enfermedades, las artritis reumatoides o algunas de estas enfermedades, las esclerodermias, las dermatomiositis, una serie de enfermedades autoinmunes que también enferman al sistema linfático. ¿Y hay alguna forma específica cómo se puede cuidar en nuestro día a día con nuestro sistema de vida? ¿Hay alguna manera, como hay en otras partes del cuerpo, rutinas o actividades o alimentos o no sé, algo que pueda funcionar para cuidarlo, para protegerlo, para ayudarlo en su trabajo? Fíjate que hay, pero vamos a decir que no hay de manera específica, hay de manera general. Por ejemplo, el peso, ¿sí? Imagínate si tú en nuestro sistema de drenaje de la ciudad, en vez de tirar 200 toneladas de basura, pues solamente tiras 3, ¿sí? La chamba que le das al sistema linfático, pues es mucho menor, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un sobrepeso muy marcado o comemos muchas cochinadas y nuestro sistema de depuración tiene que ser muy intenso, pues le estás dando trabajo y lo estás cansando, ¿no? Entonces, el mantener un buen peso, una adecuada alimentación, es sin duda una de las mejores maneras de poder mantener a tu sistema linfático. O sea, lo que hace el sistema linfático es limpiarte de las cochinadas, de las toxinas que puedas traer en tu organismo. Sí, te limpia de ello, pero también produce muchas de las células que están involucradas en el sistema inmunológico de nuestro organismo. Así como la médula ósea de los huesos, que es esencialmente el tuetanito, ¿sí? El tuetanito sale a través de la circulación en forma, primero se forma en la médula como una célula madre. Y una célula madre se diferencia pues en un glóbulo rojo, en una plaqueta, en un glóbulo blanco, en alguna subespecie de los glóbulos blancos, en células plasmáticas, en una serie de cosas, ¿no? Ok, y cada una va a tomar un rumbo. Pero todos aquellos componentes que van a la linfa tienen que ver necesariamente con el drenaje y con la producción de sustancias que van a llevar a tu organismo a defenderse mejor. Realmente es un sistema muy, muy importante y sobre todo maravilloso, o sea, que logre limpiar tu cuerpo, que esté trabajando día y noche para que siempre estés en armonía, porque por lo que entiendo, su trabajo es armonizar nuestro organismo para que esté limpio, para que se defienda de las infecciones, mantener ese líquido en equilibrio a través de todo lo que implica este sistema, que son, como lo decías, vasos, tejidos, órganos, ganglios, para que funcionen de manera coordinada, siempre a la defensa de lo que pueda pasar. Y curiosamente no lo mencionan casi nadie, es poco conocido cuando tiene una importancia tan grande. Pues este es como el preámbulo para entrar al tema de qué tan grave puede ser el linfoma en el marco del 15 de septiembre, que es el Día Mundial del Linfoma, y vamos a platicar de dónde viene esta conmemoración después de este corte. Oncotips. Evita la obesidad en tus hijos desde edades tempranas. En la infancia, la obesidad produce un desarrollo precoz e incompleto de los órganos reproductores, antesala del cáncer de estos órganos. Oncotips. Mantén hábitos regulares en cantidad y horarios a lo largo del día y de la vida para las comidas. Además, ingiere suficiente agua a lo largo de todo el día y limita el uso de la sal como condimento. Estamos hablando sobre el Día Mundial del Linfoma, que es mañana, 15 de septiembre, y sobre la importancia que tiene el sistema linfático y esta enfermedad oncológica relacionada al mismo, que es el famoso linfoma, y que hay como dos grandes grupos, pero
antes me gustaría mencionar que esta conmemoración, como siempre, todas estas conmemoraciones tienen la finalidad de crear conciencia en relación a las enfermedades para que la población las conozca, para que sepa cómo se detectan a tiempo, aquellas que se pueden prevenir, cómo se pueden prevenir. Y siempre las iniciativas de este tipo son gracias a las organizaciones de la sociedad civil. Y en este caso fue una organización de pacientes quien empezó a promover el conocimiento de esta enfermedad hasta que lograron que el 15 de septiembre a nivel mundial se tomara conciencia y se empezara a generar esta campaña de difusión de lo que es el linfoma. Entonces, gracias a esta organización de pacientes se ha hecho esto mundial y por eso, pues el día de hoy en especial estamos hablando del linfoma. Y pues ahora sí, entrando en materia, doctor, ¿qué es el linfoma? Ok, el linfoma, o más bien dicho, y para no variar, es un grupo de enfermedades como todos los cánceres, ¿sí? El linfoma o los linfomas, mejor dicho, son enfermedades cancerosas de las células linfáticas que dependerán de su conducta en función de cuáles de las células linfáticas se ven afectadas. Hace ratito decía que los linfocitos hay T y hay B, algunos son de memoria, algunos tienen en la inmunidad innata, en la otros en la inmunidad adquirida. En función de esto, van a desarrollar diferentes tipos de linfoma. Y déjenme les platico un poquito de dónde viene el nombre y por qué es así. En el año de 1896, un médico alemán de nombre Thomas Hodgkin describió por primera vez la enfermedad a la que llamó la enfermedad de Hodgkin. Si hubiera sido el doctor Pérez, pues sería la enfermedad de Pérez. Pero en este caso, pues fue la enfermedad del doctor Thomas Hodgkin. Hace una descripción de una enfermedad que tenía la característica de afectar a ciertos grupos del sistema linfático con una variedad de posibilidades en las diferentes células y que esencialmente las dividía en 4. Esta enfermedad de Hodgkin empezó a producirse con mayor frecuencia, vamos a decir que a principios del siglo XIX. ¿Sí? Y empieza a generar. Luego se dan cuenta que no todos los linfomas de Hodgkin o las enfermedades de Hodgkin cabían dentro de los grupos que el doctor Hodgkin había descrito. Y entonces encontraron que había varias variantes, valga la redundancia, de esta enfermedad de Hodgkin. Y se encontraron una por acá y otra por allá y otra por allá y otra por allá. Y dijeron, ¿y estos cuates dónde los metemos? No, pues no sé, pero vamos a llamarles los linfomas no Hodgkin. El grupo de los que el doctor Hodgkin no describió porque ya se había muerto para aquellos entonces. Y empezaron a juntarse y empezaron a hacerse una serie de cosas. Los primeros diagnósticos que se hicieron en la época básicamente de los años 50, 60, fines de los 50, principios de los 60, y era una clasificación morfológica, es decir, los clasificaban en relación a la forma de las células que tenían esto. Y esto lo hizo el doctor Rappaport, que fue un patólogo que las describió en aquellos entonces. Poco después se dieron cuenta que la importancia y la trascendencia inmunológica en el sistema inmunológico iba más allá nada más de la forma. Y entonces hubo un par de médicos, los doctores Lux y Collins, hicieron la clasificación inmunológica de Lux y Collins, que fue en los 70s. Y en el año de 1980, en Palo Alto, California, se llevó a cabo algo que fue histórico en su momento. Juntar la clasificación morfológica y la clasificación inmunológica y formar una clasificación única, universal, que en aquellos trabajos de Palo Alto, California, se llamó la Working Formulation, ¿sí? Que no era otra cosa que la formulación de trabajo de un grupo de expertos en el mundo para ponerse de acuerdo cómo estaba el rollo de los linfomas. Fíjense, les estoy hablando de 1980. Ya llovió. Bueno, de entonces para acá han pasado miles de cosas.
¿Qué sabemos hoy? Bueno, hoy sabemos que los linfomas se pueden caracterizar de una manera exquisitamente importante a través de la genética, a través de las diferentes técnicas de microscopía electrónica, a través de diferentes elementos científicos muy sofisticados. ¿Pero qué tenemos hoy? Bueno, pues hoy tenemos alrededor de 90 tipos de linfomas no Hodgkin, en características muy precisas y con determinantes específicos que nos puede decir, mira, este linfoma marca para, pongo un ejemplo y ahorita lo explico, CD20, ¿sí? Y el que marca para CD20 le podemos entonces dar un anticuerpo monoclonal, una sustancia hecha por ingeniería genética que va a hacer que ese CD20 anormal regrese en su genética, cambie la estructura del DNA de nuestro organismo y podamos sanar a los pacientes, tanto con enfermedad de Hodgkin como en los pacientes con linfoma non-Hodgkin. Una pregunta, ¿qué hay más de los dos tipos? ¿Hodgkin o no Hodgkin? Sin duda hay muchos más linfomas non-Hodgkin que Hodgkin. Yo creo que la proporción, no la sé con exactitud, pero debe de ser más o menos 4 o 5 a 1. Poco más o menos. ¿Y es verdad que nada más el 50% de este tipo de linfomas son curables? No, de ninguna manera. Empiezo por la enfermedad de Hodgkin. La enfermedad de Hodgkin tiene esencialmente dos variantes o dos grupos de edad. De hecho, es una enfermedad que se le conoce como bimodal. Uno es la presencia de la enfermedad de Hodgkin en los jovencitos, en los niños o jovencitos, que básicamente van aproximadamente entre los 10 y los 25 años, y esa es una variante. Y hay una enfermedad de Hodgkin de personas por arriba de los 60, 65 años. En ambos casos, en Hodgkin, la posibilidad actual de tratamiento supera el 90-95% de las veces, hoy día, con los tratamientos disponibles. Obviamente detectado a tiempo. Obviamente detectado a tiempo. Claro, hay casos que son demasiado avanzados, que ni así se puede, a pesar de que tenemos extraordinarios medicamentos para tratar los linfomas. Ese grupo de los Hodgkin. Ahora, el grupo de los non-Hodgkin, que les decía, 90 o poco más de 90. Esto sí hay como los tamales, ¿no? De dulce, de chile y de manteca. Tienes un grupo de linfomas infantiles, muy claro, muy claro, que tienen índices de respuesta probablemente que superan el 90% de posibilidades de curación. Muy alto. Tienes un grupo de las enfermedades de los linfomas no Hodgkin, de las personas, vamos a decir, relativamente jóvenes, entre los 25 y los 50 años, ¿sí? Más o menos. Y tienes un grupo de linfomas non-Hodgkin de los viejos. En el peor de los casos, digo, y obviamente teniendo los tratamientos correctos y sin ser demasiado avanzados, las respuestas son del 70, del 75%. Con los medicamentos, aquí sí, sobre todo la quimioterapia es de extraordinaria utilidad, en combinación con los medicamentos novedosos de la ingeniería genética aportada a la medicina. ¿Es verdad que se presenta más en hombres que en mujeres en edad adulta? Es un poquito más frecuente, pero no es sustancial la diferencia. Hay un poquito más de hombres, tanto en la infancia, como en la adolescencia, como en la edad adulta y los mayores. Pero no es una... Otra pregunta. ¿Está asociado también a la edad? ¿Es verdad que la edad promedio es entre los 45 a los 55 años cuando más se presenta en adultos? Si hablamos de linfomas no Hodgkin, sí, es el grupo más frecuente, pero no es despreciable la cantidad que se presenta en otros rangos de edad. Aquí tiene muy poco que ver la edad, y tiene muy poco que ver los procesos degenerativos. Y como digo, es un grupo grande. Mira, quiero referirme a algunos ejemplos específicos del linfoma no Hodgkin. Seguramente muchos hemos visto a través de publicidad, por ejemplo, de imágenes de algunos pacientes en África, particularmente en algunas regiones de África, que tienen grandes tumoraciones en el cuello o que tienen grandes tumoraciones en el abdomen, ¿no? Que se ven con un abdomen así gigantesco.
Esa es una variante endémica de algunas regiones del África, particularmente en el África septentrional, y se llama linfoma de Burkitt. Es una variante. Y los americanos tienen un Burkitt americano que es diferente al africano y que está asociado muy en particular con la presencia endémica en esas regiones de la Tierra de algunos virus de Epstein-Barr específicamente, que son un tipo de virus. Pero en Occidente, fuera de los Estados Unidos y de los Burkitt, todas estas variantes no está claro a qué están asociadas. Y los ves prácticamente en todos los rangos de edad. Yo he tratado durante ya más de 30 años de práctica profesional, cientos de pacientes con linfoma, y la verdad es que es muy satisfactorio porque son pacientes que responden regularmente muy bien y que, por cierto, debo decir, el médico tratante primario de los linfomas no suele ser el oncólogo, como en mi caso. En el lugar donde yo me formé, a mí me dieron formación para tratar linfomas, pero no es lo usual. Regularmente esto es el campo del hematólogo. También eso vale la pena que la gente lo sepa. En este caso, digamos que el hematólogo es el que se encarga de los tumores líquidos y el oncólogo de los tumores sólidos. Sí, el hematólogo ve básicamente, aparte de la patología no cancerosa de la hematología, que es mucha, ve básicamente leucemias, linfomas y mielomas, que son los tumores que produce la médula ósea, mediante sobre todo el mieloma múltiple o los plasmocitomas solitarios. Regularmente eso es lo que ellos ven. ¿Sí? ¿Y trabajan en conjunto en algún momento? Sí, ¿Oncólogo con hematólogo? Al menos en mi caso, yo procuro siempre trabajar en conjunto con los hematólogos. Suelo tener muy buenas relaciones con mis colegas y en el caso de los hematólogos, te puedo decir que por lo menos tengo 2 hematólogos de toda mi confianza con los que trabajo muy en conjunto. Y bueno, cuando se te toma la carreta, o cuando uno puede hacer una cosa mejor que otra, o cuando hay 2 cabezas piensan más que una, y claro... Pero me refiero al protocolo estándar. ¿Se necesita integrar un equipo de atención o lo puede atender lo mismo un oncólogo que un hematólogo? Desgraciadamente, como sucede en México en prácticamente todo, no hay el trabajo en equipo y la organización de clínicas multidisciplinarias que sería lo correcto. Lo regular en México es que el 90% de las ocasiones los atiende el hematólogo, ¿sí? Yo soy una excepción de los oncólogos. Los oncólogos que nos formamos en el hospital donde yo me formé, que es el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México, el servicio de oncología, por alguna razón que yo desconozco, nosotros tratábamos a los linfomas. Y entonces los veíamos, y sí los veíamos en conjunto con hematología, pero no es lo común. También se habla, por ejemplo, no sé si es mito o es realidad, de que generalmente están asociados estos tumores cuando te sale una bola, que puede ser en el cuello, en la axila, en la ingle, y que te duele, y que aparte te da fiebre, y que sudas en la noche, y que empiezas a perder peso, que te sientes muy cansado, y que esos son los síntomas más comunes. Mira, te digo, la enfermedad de Hodgkin, ¿sí? La original descrita por el doctor Thomas Hodgkin en sus 4 variantes, tiene una triada sintomática. Y más que no te sale porque salió una bola, al revés. La enfermedad de Hodgkin se manifiesta así. Y la triada que tienes en relación a la enfermedad de Hodgkin típica, y se le llama de hecho síntomas B, es la presencia de 1, pérdida de peso, 2, sudoración nocturna, y 3, presencia de un ganglio o un conglomerado ganglionar que se da en alguna región. Entonces, estos pacientes pierden peso, sudan profusamente durante la noche, sobre todo durante la noche. De las sudoraciones de dejar la cama mojada, ¿no? Como si te hubieras orinado en la cama. Y sudoraciones de ver. Esos son los síntomas B, típicos de la enfermedad de Hodgkin. Estos ¿Y es síntomas, en cualquier edad? En cualquier edad. En la bimodal del Hodgkin, que es en los jovencitos o en las personas mayores, suele ser así. En el Hodgkin, en el no Hodgkin no es común. Los síntomas B pueden estar presentes, pero no es la regla. A lo mejor los ves en el 10, en el 20% de los casos. No es la regla, por lo menos.
Pues estamos hablando de qué tan grave puede ser el linfoma y de hecho pues esa va a ser la pregunta para el siguiente corte. Vamos a una pausa y continuamos. Oncotips, cáncer de colon. Se estima que el 47% de los casos de cáncer de colon podría prevenirse aumentando los factores protectores y disminuyendo los factores de riesgo. Todo lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer se llama factor de riesgo, y todo lo que disminuye esta probabilidad se conoce como factor protector. Los siguientes factores incrementan el riesgo de cáncer colorectal. Edad. El riesgo de cáncer colorectal aumenta a partir de los 50 años. Antecedentes familiares. Tener familiares cercanos que hayan sufrido de cáncer colorectal puede duplicar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Antecedentes personales de pólipos o enfermedad inflamatoria intestinal. Consumo de alcohol, tabaquismo, sobrepeso u obesidad. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips, cáncer de colon. Para reducir los riesgos de tener cáncer de colon, es importante que controles tu peso. Lleva una vida físicamente activa y limita el tiempo que pasas sentado. Lleva una dieta saludable rica en cereales, legumbres, verduras y frutas. Reduce el consumo de alimentos ricos en calorías, azúcar y grasa, así como las bebidas azucaradas. Evita comer carne procesada y limita el consumo de carne roja y alimentos ricos en sal. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Estamos en Prevención en Acción, el programa de Prooncología y Calidad de Vida, ProOncavi, hablando con el doctor Homero Fuentes de la Peña, que es nuestro oncólogo médico, sobre qué tan grave puede ser el linfoma en el marco del Día Mundial del Linfoma, que se celebra o se conmemora más bien cada 15 de septiembre. Y vamos a la pregunta, ¿qué tan grave puede ser el linfoma? Trataré de ser muy puntual en esta respuesta y siempre me ha llamado la atención, curiosamente fue muy patriota, ¿no? El día 15 de septiembre, que nada tiene que ver con México porque es mundial, pero curiosamente cayó un 15 de septiembre. ¿Qué tan grave puede ser un linfoma en cualquiera de sus tipos? Hodgkin, no Hodgkin o cualquiera de las variantes. Puede ser tan grave que te cause la muerte en un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Por qué? Porque es un tumor de alta malignidad y de alta agresividad en términos generales. Hay algunos linfomas en esta clasificación última, después de Working Formulation, que les decía, que tienen lo que se llama linfomas de bajo grado y que pueden llevarse por muchos años, pero son la excepción, porque por cierto hay linfomas de piel, hay linfomas en el aparato digestivo, hay linfomas en el cuello del útero, hay linfomas en el ano, en el recto, hay otras cosas, ¿no? Que son más cosas mucho más raras, ¿sí? Pero en general eso es así, pero viene lo opuesto de la medalla. Así como pueden ser enfermedades terriblemente mortales incluso en tiempos breves, también tengo que decir que el uso de los tratamientos médicos de quimioterapia, de anticuerpos monoclonales, de terapia dirigida, en ocasiones el uso de la radiación, aquí no cabe la cirugía más que para la biopsia, es altamente efectiva. Es importantísimo tener presente que en términos globales, si hablamos linfomas, posibilidad de curación en general de los linfomas, más del 80% de los pacientes con un linfoma, Hodgkin o no Hodgkin, como promedio, se van a curar si llevan un tratamiento adecuado, regular, en tiempo, en forma, dosificado de manera correcta. Estos son de los tumores en donde, por ejemplo, ahora que tenemos los problemas serios de desabasto en las instituciones de nuestro país, son de los tumores en donde tú puedes curar, pero tú puedes hacer que un paciente fallezca por no atenderlo, ¿sí? Ahí o sea, puede tener buen pronóstico, pero si no le das el medicamento que necesita, lo vas a matar.
¿sí? O si no se lo das a tiempo, o si se lo subdosificas, o si utilizas un medicamento de mala calidad. Hay que acordarse que hay medicamentos genéricos de buena calidad y hay que acordarse que hay medicamentos genéricos de muy mala calidad, ¿sí? Entonces, estos pacientes se llaman potencialmente recuperables. Tienes que utilizar en tiempo y en forma, de manera óptima, el tratamiento, porque tienes 8 de 10 posibilidades de curarlo, ¿sí? Niños, jóvenes, adultos mayores. Eso es muy, muy importante. Es evidente que entre más rápido encuentres el diagnóstico de un linfoma, mejores posibilidades tendrás de poderlo curar. Y esta enfermedad está asociada, como en otros casos de otros tumores, a raza o a región, porque pues tú nos has hablado que hay algunas regiones del mundo donde se presentan más un tipo de tumores, o hay algunas razas donde son más propensos a tener ciertos tipos de cáncer. ¿Pasa lo mismo con los linfomas o es parejo? No, sí pasa lo mismo. Primero, son tan frecuentes en todo el mundo que se dan en todas partes, pero hay lugares particulares. Ponía yo el ejemplo de África o de los Estados Unidos. Hay una región en la parte asiática, básicamente por la zona de Tailandia y por esas partes, donde se presenta específicamente un linfoma asociado a lesiones centrofaciales, en el centro de la cara, en la parte de adentro, en los senos paranasales, que produce una destrucción espantosa de la cara y que está muy asociada también a una enfermedad viral típica de esa región, por ejemplo. En México, ¿sabes dónde lo vemos con cierta frecuencia? Básicamente en 2 lugares. Lo vemos en Sinaloa, con los agricultores, porque está asociado al uso de pesticidas, ¿sí? Y de una serie de elementos agrícolas, sobre todo en aquellos lugares donde se hace el riego por aspersión y donde se riega y se utilizan fertilizantes y sustancias de uso agrícola. Lo vemos en Sinaloa en esas circunstancias y lo vemos en Chiapas, también por enfermedad viral persistente regional y también por situaciones agrícolas. Entonces, es importante que la gente sepa esto. Hay algunos factores de riesgo que son parcialmente conocidos. Es difícil estudiar linfomas porque es un grupo muy variado y muy complejo, muy vasto. Y como son tan distintos a veces los unos de los otros, es difícil establecer. Pero en términos generales, por ahí va la cosa. Bueno, se supone que hasta el 2002, y de hecho yo no sé qué pasó después del 2002 que empezaron a crecer las enfermedades oncológicas, pero se supone que hasta el 2002 sí había una notable diferencia entre la presencia de los linfomas en general, sobre todo el non-Hodgkin, en hombres y mujeres, y la estadística estaba en aquel tiempo de 4.5 casos en hombres y de mortalidad en 2.1 por cada 1,000, y en las mujeres era de 3.3 casos en mujeres y de mortalidad 1.6 por cada 100,000, o sea, era una gran diferencia. Pero ahorita estamos prácticamente mano a mano, ¿verdad? Casi mano a mano, es un poco más en hombres, pero es casi a mano. Y déjame traer a colación esto, porque precisamente este fenómeno mundial que sucedió alguna vez y que trajo, vamos a decir, prácticamente al escenario de los linfomas, que entonces eran desconocidos, ustedes se acordarán de un personaje que en su momento era Jackie Onassis, Jackie Kennedy, que estuvo casado con estos 2 señores. Jackie tenía un linfoma non-Hodgkin y justamente la variante o la expresión de esta sustancia CD20 asociada a otras. Pero en aquellos tiempos, yo no recuerdo qué año fue cuando pasó lo de Jackie Kennedy, pero en aquellos tiempos yo recuerdo muy bien que la Universidad de Stanford, porque justamente esta región de California, en Palo Alto y toda esta zona que decía, ha sido pionera en el mundo en el tratamiento y en el estudio de los linfomas. Ellos estaban precisamente trabajando en producir el anticuerpo que hoy tenemos para combatir este tipo de enfermedades. Y que Jackie, teniendo pues todo el dinero del mundo y todas las cosas que tenía, ya no lo alcanzó. Y seguramente si hubiera alcanzado la posibilidad de tener esto, quizás se hubiera salvado la vida. No fue así, no alcanzó, le ganó la enfermedad antes que la ciencia. Esto llevó a la cartelera
en el tiempo en que las mujeres estaban teniendo una incidencia de tumores mucho menor de la que entonces tenían los hombres, pero que después se empareja. Yo no sé qué tanto sea también la exposición de las mujeres a estos pesticidas, a estos herbicidas, a todo esto. Tú sabes que hoy día tenemos en nuestros campos trabajando a muchas mujeres. Claro. ¿Y es verdad que los linfomas son más frecuentes que las leucemias en adultos, que es la enfermedad hematológica oncológica más grave y que más se presenta? En adultos sí. En niños son más frecuentes las leucemias que los linfomas, que también son frecuentes. Las leucemias son el 1 y los linfomas, no me acuerdo, es el 2, el 3 o el 4, pero por ahí andan. Pero en los adultos, los linfomas, en la población adulta son los tumores hematológicos o oncohematológicos más comunes que existen. Están solo por detrás de los clásicos: el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, y atrás están los linfomas. Y no ¿Hay algo que podamos hacer para reducir riesgos de presentar un linfoma? Obviamente, si tú trabajas en estas industrias donde existen pesticidas, herbicidas, todo esto, debes de tener una protección para tal fin. Eso es una cosa. Puedes tener protección desde el punto de vista inespecífico, pero al fin de cuentas protección. Si tú mantienes un peso saludable, si tú comes de manera saludable, si tú haces todo esto, le vas a dar una sobrecarga de trabajo mucho menor a tu sistema linfático. También es importante en esto asociado el ejercicio, está asociado a esto el descanso, el tomar agua, o sea, tiene relación. La vida saludable, ¿no? Los hábitos de vida saludable que conocemos para todos los tumores. Mire, piensen en esto. Pensemos en una persona que va a necesitar una rehabilitación física, por ejemplo, por algo, ¿sí? Por una cirugía o por cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que la rehabilitación física empieza por tener una musculatura que te permita que tus músculos aprieten, compriman, y a través de esta compresión puedas mover tu sistema circulatorio, venoso, linfático. Una persona que se ejercita y que tiene un sistema osteomuscular saludable va a tener mucha mayor facilidad de poder movilizar el sistema linfático a través de justamente su musculatura, que una persona que está extraordinariamente debilitada y que no lo ha hecho, por ejemplo. Entonces, en la medida de que tú tienes un organismo más saludable, en donde incorporaste la activación física, el deporte, la alimentación, el peso correcto, tu posibilidad de tener una recuperación va a ser mucho mayor y también de enfermar va a ser mucho menor. Porque acuérdense que todo esto también pasa por la parte psicoemocional, ¿sí? Y por toda esta parte de la integración de la salud de los seres humanos, ¿no? En su conjunto. Pues una recomendación final que quieras hacer, no sé si hay alguna prueba que se tenga que hacer de rutina anual para la detección oportuna o algo que tengamos que hacer. Fíjate que este tipo de enfermedades, por desgracia, no tienen un escrutinio o tamizaje, como solemos llamarle, específico. ¿Qué es lo que hemos visto que ha sido o que funciona un poco como marcador tumoral, entre comillas, ¿sí? Marcador tumoral, aclaro lo que es. Un marcador tumoral es una sustancia que está en la sangre, normalmente de todos los seres humanos, pero que bajo ciertas condiciones se eleva en ciertos padecimientos. Ejemplo de un marcador tumoral, pues el antígeno prostático específico en el cáncer de próstata, por ejemplo, ¿sí? Hemos visto que hay un marcador tumoral inespecífico, pero que se eleva en muchos de los tipos de linfomas. Se pueden elevar en otras cosas, pero se eleva en estos. Y se conoce comúnmente como DHL o LDH. Y es una sustancia que se llama deshidrogenasa láctica y que forma parte de la famosísima prueba en sangre del SMAC. Cuando tú te haces un SMAC, ya ves que dice SMAC 24, SMAC 26, SMAC 30, SMAC 32, tiene diferentes componentes. La deshidrogenasa láctica es un marcador inespecífico
que suele elevarse de manera desproporcionada cuando un linfoma está presente. Ese sería el único dato así sutil que puedes tener. Pero bueno, puede ser una presunción, ¿no? Puede ser una presunción. Algo a nada. Sirve de algo. Y además ese estudio, pues se tiene que hacer de rutina cada año, porque ahí podemos darnos cuenta cómo andamos, ¿no? Es parte de lo que recomendamos para la detección oportuna. Tu estudio de sangre, tu estudio de orina, tu estudio de sangre en heces, tu placa de tórax, tu mastografía, tu Papá Nicolau, tu PSA si eres hombre, ¿no? O sea, no está Sí, a eso iba precisamente, que esto debe ser parte de una rutina, porque la otra parte, además de la deshidrogenasa láctica, que sirve como marcador, lo tienes en la simple biometría hemática. Simple entre comillas. Una biometría hemática bien interpretada te da muchísima información. Simplemente cuando tú describes y vas a ver, por ejemplo, los glóbulos blancos, vas a decir, ok, mis glóbulos blancos están de aquí para acá, ¿sí? Y la diferencial de los glóbulos blancos vas a tener a los segmentados, a los granulocitos, a los linfocitos, a las bandas, a los eosinófilos, a los basófilos. Y si tú de repente dices, ¿sabes qué? Yo tengo una linfocitosis, o sea, un exceso de linfocitos, ojo, algo no está correcto. O al revés, tienes una linfopenia, tienes una caída, o tienes una inversión en las cifras diferenciales de algo. Así como los eosinófilos, por ejemplo, se aumentan cuando hay procesos alérgicos, por ejemplo, así los linfocitos se aumentan cuando hay procesos virales, así cuando hay procesos Hodgkin, puedes tener formulaciones de estas que te pueden orientar a hacer el diagnóstico, que por cierto, no necesariamente se hace en la biopsia del ganglio. Lo puedes también hacer en una biopsia de médula ósea, situación que no es infrecuente para poder hacer un diagnóstico tomado del sitio donde da. Y muy importante también, que con lo que quiero cerrar, es esto. El sistema linfático no es exclusivamente sistema inmunológico. Ya dijimos que tiene una función muy importante de transporte y por lo tanto es un asiento regular, frecuente, común de tumores sólidos. Ejemplos típicos: cáncer de mama. ¿Dónde te buscan a las primeras metástasis ganglionares del cáncer de mama? Pues en los ganglios de la axila. De hecho, te los quitan cuando te hacen la mastectomía, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa si tú tienes una lesión, por ejemplo, un melanoma en un pie? Te quitan los ganglios de la ingle o del hueco popliteo. Es decir, en la presencia de un ganglio anormal es indicativo de cuidado. O sea, algo no está bien. Y ese algo tienes que investigar. Un último detalle es una forma de diferenciar desde el punto de vista clínico a los linfomas de los tumores cancerosos sólidos o de los procesos inflamatorios es típicamente esto. Los ganglios de los linfomas no duelen, no suelen ser dolorosos. Pueden ser muy grandes y no ser dolorosos, y la consistencia es fundamental. Para eso tienes que tocar muchos para aprenderlo, pero es lo que más se asemeja a cuando tú aprietas una bola de racquetball o de squash a un lado, pero duro, ¿sí? Sin llegar a la consistencia de una piedra o de una cosa demasiado dura, como sucede en los cánceres sólidos. Los linfomas Hodgkin y no Hodgkin tienen ganglios a los que se les denomina consistencia aulada, ¿sí? Y eso es una manera de diferenciarlos. Entonces el mensaje es, si tú encuentras un ganglio crecido en tu organismo, porque hay gente que dice, se espanta y dice, tengo ganglios. Oye, pues ganglios tenemos todos los seres humanos, simplemente en el cuello tenemos 300 ganglios. Eso es normal. La bronca es que tengas ganglios enfermos. Y si tú tienes un ganglio en tu cuello, en tu axila, en tus ingles, eso no está bien. Hay que ver a qué se relaciona y a qué se asocia, porque es un foco rojo. Y ese es el mejor indicativo de poder hacer un diagnóstico temprano asociado a los exámenes que ya mencioné.
Pues de hecho seguimos llegamos al mismo principio de estar vigilando cualquier cambio en nuestro cuerpo. El cuerpo nos habla, nos da indicadores de que algo no está bien y es hacerle caso para que podamos llegar a tiempo al diagnóstico, es cuidarnos, es hacer estas rutinas anuales de revisiones médicas y de estudios especiales, pero no hacernos el estudio y verlo y tratar de interpretarlo uno, aquí salió rojito, esto no salió bien, sino llevarlo con el especialista para que él pueda ver en todo el panorama cómo es, qué significan esos resultados y a qué están asociados. Y es simplemente querernos, cuidarnos, estar pendientes y ser corresponsables en el tema de nuestra salud. Gracias, doctor Homero, por la información muy interesante en relación a esta enfermedad que son los linfomas, que ya nos dijiste que son muchísimos. Te agradecemos mucho y antes de despedirnos, les quiero reiterar que ahorita Proncavi tiene un apoyo muy especial para mujeres que tengan cáncer, que necesiten hospedaje. Tenemos un convenio con una cadena de hoteles que son de tipo ejecutivo, que nos está brindando noches de hotel para la persona que tiene el cáncer, en este caso la mujer con cáncer, y un acompañante, porque sabemos que a veces tienen que salir de su casa para irse a Mexicali, a Ensenada o aquí a Tijuana para su tratamiento. Entonces tenemos esa posibilidad de hospedaje gracias a City Express. Nada más que tienen que comunicarse directamente con Proncavi. Aquí en pantalla ven el teléfono, es 664-685-8971 en Tijuana y en Mexicali es 686-132-1998, porque solamente a través de la referencia de Proncavi es como se van a hacer válidas estas cortesías de hospedaje. Tienen que pasar por una entrevista, verificar datos, saber cuál es el diagnóstico, cuántas noches van a ocupar para el tratamiento, etcétera, etcétera, para que nosotros podamos hacer las reservaciones y se hagan válidas. Entonces, por favor, si tienen esta necesidad, pónganse en contacto con nosotros y aquí están nuevamente los teléfonos para que se puedan contactar o bien por Facebook pueden buscarnos como Proncavi y mandarnos un mensajito. Muchas gracias, que estén muy bien y hasta la próxima semana.